Bueno, ya están y estamos de regreso. Espero que estén ya dispuestos a bocetear, a analizar esos bocetos con palabras claves, relacionando la parte del lenguaje escrito con los conceptos funcionales, formales y técnico-constructivos básicos a nivel de segundo semestre, para que entonces en el análisis dejen ver la esencia de lo que son estas posibilidades de relación espacial. Entonces vamos a ver ya ejemplos y de tal manera entonces de que nos vamos a dar cuenta de que en el siglo XVII, en 1966, que en 1729, que en diferentes épocas de la historia del ser humano y la producción arquitectónica, y su producción arquitectónica con arquitectos y sin arquitectos, la posibilidad de relación espacial de espacios contiguos es fundamental, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, este es un diseño de un pabellón que consta de 5 espacios con un elemento, 5 espacios, ¿no? Y con un elemento de acceso y con la herramienta de la escalinata, es una escalinata cuata, en la que subes de esta manera, llegas a un espacio previo, vestíbulo exterior, te comunicas con la primera sala, el primer espacio, y vean, observen la forma de este espacio y la forma de los restantes. Si se dan cuenta, hay una variación en geometría, hay una variación dimensional, y estos que, al extremo que son de otro tamaño, más pequeños, pero que conservan una proporción 1:1, y que es la geometría pura. Pero vean cómo existe un principio ordenador importante, un eje compositivo transversal o longitudinal, como lo quieran ver. Este sería el transversal, este sería el longitudinal, y a partir de esos ejes compositivos se dan las circulaciones. Vamos a ir observando aquí. Llego, estoy en este espacio, seguramente es un espacio de recepción, etcétera. Seguramente, si es un pabellón, puede haber aquí una serie de actividades, de exposición, etcétera. Y paso a la siguiente sala a partir de un paso. Observen, aquí está la división. Esta es la división, esta es la división y esta es una división. Son planos verticales aislados, que en términos constructivos son muros de carga. Y que teniendo un paso, una posibilidad, un acceso, una puerta, un paso físico, yo puedo pasar de un espacio a otro. Y para pasar a este espacio tengo que pasar por este. Por eso estamos hablando de proximidad entre los espacios y de continuidad. La continuidad se diseña a partir de cómo quieres que se vayan dando qué actividades con qué otras actividades, qué actividades de corte público con qué actividades de corte privado y sus matices. Entonces, vamos a ir viendo ahorita, desmenuzando estos ejemplos muy rápidamente, pero aquí lo que queremos que vean es que en diferentes etapas de la historia, los espacios contiguos son parte del recurso de cómo organizar los espacios, porque aquí, recuerden, una palabra clave que no habíamos destacado hoy, organizar espacios. La tarea del arquitecto es prácticamente esa, ¿no? Organizar espacios, pero darle una naturaleza y muy importante para resolver muchas necesidades. Entonces, mire, tenemos esta también, es una casa en Inglaterra, 1729, de William Kent, que observen cómo igualmente tenemos 2 escaleras cuatas, hay un pórtico de acceso, y aquí empezamos con los primeros espacios contiguos. Es decir, a partir de un recorrido hay una continuidad con diferentes posibilidades de recorrido. Yo los puedo combinar y empezar a hacer variantes de recorrido múltiples, pero el sello principal es tener planos verticales perforados y la proximidad entre los diferentes espacios. La cohesión, lo estar en un contacto de proximidad muy cercana a partir de los elementos que funcionan como barreras y pasos, es fundamental. Aquí es destacable en ambos 2 ejemplos la geometría, muy importante, ¿no? La geometría con los respectivos principios ordenadores, la trama, el ritmo y la repetición, todo eso, recuerden que ustedes ya lo deben ir contemplando siempre. Esta, que es un poco más suelta, obviamente estamos hablando ya de 1966, del arquitecto Moore, la casa Lawrence, y es un rancho que está en California. Vean, observen, ¿no? Tenemos también un acceso, tenemos un espacio y
y aquí empiezan los espacios contiguos. En este caso hacia un espacio privado, que es el baño, etcétera, y prácticamente son dos espacios contiguos nada más. En este caso, en el de arriba, que sería la misma, la planta alta, bueno, tenemos también ya nuestros elementos divisorios verticales con diferentes disposiciones, ya sea en L o en U, etcétera, pero finalmente prevalece el elemento divisor, el elemento divisorio, el muro divisorio, el plano vertical divisorio que necesita del paso, es decir, del paso físico, y la continuidad entre los espacios a partir de un recorrido que requiere obviamente espacios donde tú puedas circular. Te vas desplazando en el espacio. Los espacios contiguos, la posibilidad de relación de espacios contiguos, revísense otra vez la Alhambra. La Alhambra. ¿Cuántas casas más tenemos con posibilidades de recorrido? Bueno, tenemos en México, hay una que es fundamental, que es la Casa Taller Luis Barragán, que tiene un recorrido donde los espacios contiguos son los que garantizan la cuestión del enfoque o la intención, el empuje emocional que te va a garantizar el espacio. Entonces, los espacios contiguos son muy propicios para generar recorridos mágicos, para hacer recorridos que tengan que ver, recuerden, con un principio que he llamado el recorrido con ritmo lumínico y de escalas, que eso es un tema que vamos a ver posteriormente. Otro ejemplo en México es la Casa Gilardi, también diseñada por Luis Barragán, o las mismas capuchinas, o no nos vayamos tan lejos, en Toluca nomás es cosa de que vayan al Museo Taller Luis Nisizagua o a cualquier casa antigua de Toluca, van a encontrar tanto el ritmo lumínico y de escalas como la posibilidad de relación de espacios contiguos, de una manera y una categoría de solución bastante importante. ¿Sí? No son los espacios contiguos que tenemos cuando, por ejemplo, alguien en la colonia de las orillas de la ciudad compra un lotecito y dice, por ejemplo, le dice, vieja, ya te compré tu terreno para tu casita, ¿no? Y la señora le dice, viejo, muchas gracias, ¿no? Y le salen unas lagrimones. Compran el terreno, ¿no? En tal colonia. Y entonces, en ese terreno, o lo invaden, o cosas de ese tipo. Y entonces, sí, vieja, vamos a hacer un cuartito. Entonces, lo primero que hacen pues, es el cuartito, ¿sí? Un cuartito que aquí ponen una malla, aquí ponen un paso y aquí ya está el primer cuartito. Ahí es un cuarto que en términos conceptuales le llaman el cuarto redondo, donde está recámara, cocina y todo al mismo tiempo. El baño normalmente, el sanitario a lo mejor lo ponen por acá, así muy alejado, algo improvisado, etcétera, ¿sale? En ese predio después sucede de que ya tuvieron un hijo y entonces, viejo, estabas esperando, vas a ser papá. Y entonces nace el hijo y entonces el hijo le hacen, ya necesitan, no solamente eso, necesitan otro espacio y le van sumando un espacio. Y después el hijo pasan los años y dice, papás, ¿qué creen? Que ya metí la pata. Y entonces se casa y llevan a la nuera. Y entonces hay que hacerles el cuartito y ahora sí con el baño porque ya vienen los nietos y le van sumando un cuartito más un cuartito más un cuartito más un cuartito y van haciendo una organización un tanto caótica. ¿Que funciona? Sí, funciona, pero habría que ver con qué calidad espacial y emocional se generan estas posibilidades de relación espacial. De tal manera entonces de que efectivamente aquí también hay pasos, vamos a tener pasos ahí que posiblemente este espacio se relacione con pero y después estos espacios se van relacionando de esta manera, es decir, yo aquí tengo mi acceso, me voy comunicando de esta manera, a lo mejor se comunica así, luego estos se comunican de esta manera, Ahí está la relación de posibilidad de espacios contiguos, sin embargo, fue improvisada, fue una relación improvisada. Y ustedes entonces tienen que tener el cuidado
de trabajar con ejes compositivos, con trama, con el criterio de saber cuáles son los espacios que tienen que tener esa proximidad entre ellos y qué espacio le continúa al otro y qué espacio le continúa al otro. Por eso la importancia de que lean a Paola Coppola, porque ella te va a decir cómo puede ser esa continuidad. Entonces, la continuidad en los espacios, de una vez lo vemos para que les vaya quedando claro, y no es la primera vez que hemos hablado al respecto, la continuidad tiene que ver, observen esto, la continuidad tiene que ver no solamente con las cuestiones de corte funcional, sino tiene que ver con una calidad en la atmósfera espacial y en los requerimientos profundos de las personas. Entonces, tiene que ver con lo público y lo privado. Por eso la importancia de Paola Coppola. Lo vamos a ir viendo, porque es un tema extenso, y no vamos a hablar de lo público y lo privado, pero ustedes deben saber que a ustedes no les gustaría que, por ejemplo, entrar de la calle directamente a su recámara, díganme si es una relación adecuada, o que entraran de la calle directamente a su baño, sería una relación adecuada, que las hay, hay de todo en la viña del Señor. Y entonces los espacios en nuestra naturaleza humana, desde que el hombre es hombre, ha tenido y va cuidando bajo una memoria colectiva y bajo sus necesidades de espacio, porque el hombre es un ser territorial, como cualquier otro animal, que firma el territorio, el hombre también firma de alguna manera el territorio, es decir, le pone su sello, pero bajo la necesidad de cubrir la parte que es de lo público hacia lo privado. La ruta de lo público a lo privado, con sus matices de espacio semipúblico, etcétera, es sumamente importante. Ahora, lo que sería la posibilidad de relación de espacios contiguos te puede garantizar muy bien ese trabajo de lo público y lo privado. Aquí lo vemos, observen, tengo el espacio público, tengo la escalinata, gradualmente me voy acercando por continuidad espacial del recorrido a un espacio que es un pórtico de acceso. Aquí esto funciona como un filtro de transferencia y que me va anunciando poco a poco qué espacio sigue y qué espacio sigue y qué espacio sigue y qué espacio sigue. El seguimiento tiene que ver con continuidad. Y entonces las rutas de recorrido van teniendo que ver mucho con lo público y lo privado, ¿no? Hay espacios que, como en este caso de la casa, hay espacios que cualquier accesibilidad, cualquier objeto arquitectónico va de lo público hasta lo más privado. Inclusive, ahorita no vamos a hablar, pero también lo público y lo privado es muy flexible, porque de repente, si están en la recámara con un compañero porque lo llevaron a hacer un trabajo en equipo, de repente, en el momento que entra su compañero, ese espacio se convierte en espacio, sí, efectivamente público. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasa con su cama, con el ámbito de su cama que está en esa recámara? Ya por el simple hecho de que la cama no esté utilizada y nada más esté ahí, y como su compañero están trabajando, por ejemplo, en el respirador, la propia habitación se divide por el elemento mobiliario, que determina que la cama es espacio privado. Pero en el momento en que usted le dice, pues siéntate aquí, o empiezan a poner los planos encima de la cama, automáticamente se convierte en un espacio público toda la recámara, y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a ver más ejemplos para ir cerrando. Miren, esta casa igualmente, vengo del espacio público, obviamente tiene características del contexto muy natural, puedo acceder a la parte de arriba, puedo también tener la posibilidad de acceso por la parte de abajo, pero vean cómo entonces empieza a haber un juego de configurador del espacio respecto al exterior, pero en el interior empieza a aparecer la figura del plano vertical que me empieza a generar y actúa como elemento divisor con pasos. Los pasos son fundamentales en la relación contigua y obviamente la proximidad de los diferentes espacios. Y la dialéctica de lo público y lo privado, que ustedes poco a poco lo van a ir entendiendo, me va dando las posibles configuraciones espaciales. Por tiempo no vamos a poder analizar todos los espacios,
como lo hacíamos normalmente en clase, que nos ahondamos un poquito más. Les presento a Tolini Lac, ya algunos ya lo conocen, arquitecto. Estamos hablando de una casa de Lumen, Luis Méndez. Él lo conocía y lo contrató para que le diseñara prácticamente la mayoría de sus tiendas. Lumen, ustedes saben qué es lo que vende. Observen qué características tiene ahí. Primero, la posibilidad de relación espacial. Recuerden que requiere de comunicar espacios de una manera muy próxima, muy continua y, obviamente, cuando hablamos de eso, estamos hablando de continuidad visual y continuidad física, ¿sí? Y por lo tanto podemos hablar de que esto es un paso físico, pero también es un paso visual. ¿Dónde opera lo visual? Bueno, que el paso me garantiza un espacio negativo y el espacio negativo me garantiza poder ver, poder oler, poder pasar, etc. Y esto, vean, esto es espacio positivo, que no me permite pasar, al menos que seas fantasma o una cosa así, ¿no? Pero vamos, no puedes pasar. Y por lo tanto, visualmente tampoco. Entonces, vamos a ver qué pasa también con las barreras y pasos, por eso la importancia de Paula Coppola. Vean que un paso no necesariamente es el famoso rectángulo de paso como lo tenemos en todas nuestras casas y puertas. Aquí es muy singular la manera en que lo hace Tolini Lac, ¿no? Donde combina la geometría del cuadrado con la del círculo. Y obviamente el espacio que desde donde está tomándose esta fotografía es un espacio que tiene que ver con pero que tiene que tener una cierta separación, porque seguramente, si estamos hablando de que venden libros aquí, bueno, esto seguramente es una sección de libros un tanto diferentes a las que están acá. Posiblemente acá sea la sección de niños, acá sea la sección de otros tipos y géneros de literatura. Y bueno, dejamos este ejemplo así tal cual. Vemos este otro, igualmente, ¿no? Un recurso. Vean la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre esta y este? Observen. Obviamente aquí hay un paso físico y visual, olfativo, y acá solamente hay un paso visual. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo puedo pasar al otro lado, sí, pero te van a quedar viendo feo, así como, ve cómo se pasa. Bueno, yo sí me pasaría sin problema, me podría sentar aquí, etcétera, pero en realidad el paso físico queda un poco denegado y el paso visual es franco y enmarcado. Este es un paso visual muy enmarcado, pero que me da una continuidad visual. Entonces, aquí podemos anotar esta parte, ¿no? De repente un espacio no necesariamente se tiene que relacionar físicamente en el sentido de que vayas de un lado a otro. A veces, con la sensación, la frescura de la fuente, el oído, el escuchar la fuente, el sentir el color azul, el amarillo, que reflejas el interior, etcétera, la luminosidad que te da este espacio acá, se puede establecer que hay una relación de continuidad, en este caso visual. Y también son espacios contiguos, ¿sí? Bueno, continuamos. Tenemos esta otra habitación, ya la habíamos visto, este otro ejemplo cuando vimos planos verticales aislados. Observen, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí el espacio continente pues está determinándose a partir de, vamos a borrar aquí, de un continente donde el plano vertical aislado está operando como un elemento divisor, pero que está teniendo un papel muy importante. Yo puedo tener entonces un continente y utilizar los planos verticales para disponer un determinado recorrido. Yo voy haciendo que las personas vayan teniendo un recorrido. Ahorita es inspirarme un poquito en no es que estrictamente sea así el recorrido. Yo puedo tener entonces un paso aquí. Vamos a ver, yo puedo tener un paso aquí y empezar a establecer una serie y ya empezamos a jugar con el asunto. Yo puedo tener aquí inclusive un plano vertical aislado que me va a permitir tener un determinado recorrido. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener esta idea, empiezo a jugar con los elementos
Aquí puedo tener un elemento vertical, acá puedo tener aquí otro elemento de este tipo y empiezo a jugar con los elementos que me configuran del espacio. Y aquí puedo tener, por ejemplo, un elemento de circulación determinado, vertical. Y entonces observen, ¿no?, mi recorrido cómo puede ser. Yo tengo aquí el acceso y tengo opciones. Este me detiene y empiezo entonces con la magia del espacio, ¿no? Aquí seguramente puedo tener también una especie de nicho y ya me funciona como remate visual. Entonces mi recorrido empieza a jugar de esta manera, ¿sí? Y únicamente lo que estoy utilizando es pasos y barreras. Y la continuidad del espacio, diseñar un recorrido, los elementos, anoten por favor, los elementos verticales me permiten entonces diseñar junto con los pasos y barreras en los recorridos. Y yo tengo que diseñarlo bajo una intención. ¿Qué intención? Bueno, ya sabemos que la arquitectura, si no tiene magia, olvídense. Yo creo que hay que dotar a los espacios de magia, hay que dotar a los espacios, sobre todo primero, en primera instancia, que funcionen. Porque si no, ese punto número uno, sí, grábenselo. Número uno, que funcione, es decir, que las actividades se puedan dar de mejor manera. Y después le entran a la magia. ¿Sale? Bueno. Aquí, interesante, ¿no? Es un poco, en el anterior lo regresamos ahorita rápido y este también, es un poco parecido a esto. Vean, el plano vertical aislado que no llega hasta arriba y que me permite paso físico, pero no visual, completo. Observen cómo me sirve de barrera visual, pero no totalmente, porque no llega hasta arriba este plano vertical. Al no llegar hasta arriba, me da la oportunidad de que entre este plano vertical, que sí llega hasta arriba, es un muro de carga, estructuralmente hablando, y este que es un plano divisorio nada más, están jugando un papel de dejarme prácticamente un callejón. Aquí por la luz se advierte, los dos elementos me dan el mensaje apoyándose de la luz y de la sombra de poder penetrar por aquí. ¿Para qué? Ah, porque me dejan ver tantito que hay del otro lado del espacio. Eso es la continuidad visual que es transportada a un nivel alquímico, que es la magia de lo visual, del misterio o de las sensaciones de qué hay del otro lado. Entonces, aquí se empieza a ver una dinámica que corresponde a esto. Observen, aquí se forma un aquí, estás en el aquí, cuando vas a pasar aquí voy allí, y este me deja ver un futuro allá. Obviamente, sigue, cuando tú ya estás aquí, se vuelve a convertir en ese punto de estar aquí y obviamente este se convierte en el allá y este es el allá por conocer, etc. El aquí y el allí y el allá por conocer es lo que te da la magia en el espacio. ¿Cómo lo logras? Con los pasos y barreras, así de sencillo. Y obviamente cuando veamos ritmo lumínico le van a entender mucho más fácilmente. Observen esto, ¿no? Una casa en la Costa Azul, en Europa. Observen, aquí la cuestión que veíamos la vez pasada en la parte de lo teórico, ¿no? Yo puedo tener entonces en un espacio, ¿sí?, una serie de elementos que pueden ser elementos verticales aislados, ¿sí?, que el espacio A me lo dividen en dos, A' y A', se pueden comunicar inclusive si hay un cambio de desnivel, reforzando la división con un cambio de desnivel de plano base. Estos tres escaloncitos me están simbolizando que hay un cambio de nivel. Pero, ¿qué quiere aquí el arquitecto o qué querían las personas? Ah, bueno, que no hubiera una relación totalmente separada de un espacio con otro. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, con un plano vertical, pero formado por elementos lineales. Recuerden que los elementos lineales conforman gestualmente el espacio vertical y por lo tanto hay una continuidad visual. Aquí hay una continuidad visual. Continuidad visual. Y obviamente olfativa, auditiva, le vamos a poner aquí visual, una orejita con la cuestión auditiva y también la cuestión olfativa, ¿sí? Entonces,
la relación de los espacios se establece a partir de esa proximidad y de esa continuidad. El paso físico pues queda garantizado en esta zona de aquí, ¿sí? El paso físico. Y entonces esa es la manera de que ustedes pueden, desde el punto de vista de los espacios contiguos, ir estructurando la relación de los espacios y jugando con los desniveles. Vean esto. Como tengo un plano base y hay un paso, no necesariamente con un plano vertical tan grande, simplemente la banca que está hasta acá, hasta el fondo, funciona como un elemento limitante del espacio y hay un paso que me permite de manera descendente ir recorriendo el asunto y poderme distribuir a su vez a espacios contiguos que están determinados por la zona de poderte sentar para después ver un espectáculo donde hay comunicación visual. Estos son también otra manera de tener espacios contiguos. El maestro en México de los espacios contiguos pues es Luis Barragán, pero hay muchos arquitectos que no tienen nombre y todas las casas de Toluca son ejemplos maravillosos de lo que son los espacios contiguos. Esta es la Casa Prieto. Observen cómo aquí hay el recurso de la escalera, llegas a este espacio, hay un plano vertical, hay un paso y importante, los remates visuales, ¿no? Observen este recorrido. Aquí yo puedo tener un cuadro, tengo mi primer remate visual, me voy al siguiente espacio, tengo otro remate visual, ¿sí? Doblo y tengo otro remate visual aquí. Doblo y entonces posiblemente por altura este se deje ver y entonces empiezo a tejer la continuidad espacial. Aquí tengo otro remate visual, etc. Entonces, pueden anotar así, la posibilidad de relación espacial de espacios contiguos me garantiza ir tejiendo una serie de recorrido que esté ligado con remates visuales. Muy importante, ¿no? Para reforzar en los espacios contiguos es importante los remates visuales. Observen este otro, ¿no? Aquí este es un remate visual. Estos elementos que a su vez me dan posibilidades de hacer otras posibilidades de recorrido, me van dejando ver poco a poco que el espacio continúa. Y entonces es como lo de Hansel y Gretel, que iban dejando una semillita, una migaja de pan para regresarse en el camino. Estos elementos, esta escultura, esto de acá, son esas migajas que tú vas dejando en la relación de posibilidades de espacios contiguos que me permiten entonces un recorrido a todo dar. Otras cosas que aquí tenemos que ir dejando bien, ver, que es que los espacios contiguos no necesariamente todos tienen que tener la misma altura. Eso lo vamos a ver cuando veamos ritmo lumínico de escala. Vean esta altura, acá se acorta la escala y eso es tema que vamos a ver más adelante. Observen este, ¿no? Todas las barreras y pasos no necesariamente, ojo, tienen que ser resueltos de la manera convencional. Tú puedes tener un concepto de puerta que al mismo tiempo sea un cuadro, y además de los dos lados, y además que gire y que cierre el espacio. La relación de continuidad de un espacio con otro, que puede ser público y privado, puede ser tener toda la continuidad física y visual cuando se quiera, y cuando no, cierras. Entonces también anoten ese recurso, ¿no? Las posibilidades y pasos, yo puedo tener aquí puertas que me pueden garantizar ir pasando de una manera a otra. Vamos a suponer que aquí hay una puerta corrediza y esta de repente la cierro y entonces pongan la posibilidad de relación de espacios contiguos está trabajada y puede tener mayor flexibilidad cuando yo en mis pasos puedo tener controladores, llámese recurso entre comillas, puertas, que pueden ser abatibles, corredizas, etcétera. La arquitectura japonesa es maravillosa en ese sentido. Aquí tenemos este otro ejemplo de la Casa Prieto, de nuestro querido arquitecto Luis Barragán. Es una casa de 1947, por ahí, del Pedregal de San Ángel, y vemos cómo los planos verticales aislados están operando para dividir el espacio y generar esa continuidad entre los diferentes espacios de un recorrido que Barragán quiere lograr para que las personas tengan determinadas sensaciones
apoyados con la luz y con la sombra, van garantizando esa magia espacial. De tal manera que apoyados con las circulaciones y el manejo de plano base elevado y deprimido, junto con los demás elementos configuradores, como el plano superior de cubierta, a base de puras líneas un tanto pesadas que contienen y arropada por los muros cobijo y con las aberturas, bueno, crean una atmósfera, pero aquí una parte clave es el recorrido, a partir de posibilidades de relación espacial de espacios contiguos. De tal manera entonces que vean cómo va direccionándose con los elementos divisorios, van obligando a que el recorrido sea de determinada manera. Aquí se aprecia una puerta, obviamente está cerrada, parece que es parte del muro, está conscientemente concebida así, pero me da la posibilidad de pasar de este espacio a este otro espacio. Es decir, a una relación contigua, de proximidad, que se puede tener o no tener. Lo veíamos aquí, ¿no? Las barreras y pasos me pueden garantizar en el paso mismo el diseño de la puerta. Y el diseño de la puerta ya vimos que puede ser celosías, puede ser mamparas, pueden ser puertas abatibles, pueden ser puertas giratorias, pueden ser puertas de muchas manifestaciones. Entonces, este es otro espacio de posibilidades de relación espacial al servicio de los grandes recorridos. Este, lo decíamos la vez pasada, también es la otra cara de una puerta giratoria que funciona como cuadro, que funciona como puerta, que funciona como un elemento divisorio entre un espacio y otro, entre un espacio posiblemente público y uno privado o semipúblico, etcétera. La continuidad espacial es sumamente importante. Observen también otro recurso importante. Tenemos aquí el famoso concepto del biombo, que es un plano vertical flexible que puede ser en triada o a manera de tríptico o de varias hojas que pueden disponerse para configurar, pasar. Aquí se nota una tensión espacial entre ese plano y este. Entonces yo puedo pasar en un espacio en vericueto por ahí y dar la vuelta, salir por acá y tener una atmósfera diferente espacial. A Luis Barragán le encantaba manejar esas posibilidades espaciales porque él estaba viviendo permanentemente el espacio. El espacio, a pesar de que hay elementos que algunos son inamovibles, con una variante con planos verticales flexibles como la mampara o como el biombo, pues te da grandes posibilidades, ¿no? Esta casa, bueno, está llena de esas posibilidades. Y tenemos algunos ejemplos de maquetas de otras generaciones que ahorita les pondríamos a lo mejor un quinquilín, un 5 o algo así, pero que ahora ya ustedes están realizando maquetas, ustedes de segundo semestre están realizando maquetas donde hay un recorrido, donde voy pasando a través de una serie de espacios contiguos. Aquí tenemos una serie de posibilidades de recorrido muy interesantes que ojalá podamos acceder hacia esas posibilidades de espacios contiguos. Y entonces, ¿esto lo pueden lograr ustedes? Sí, pues este es de un compañero de ustedes del semestre anterior que estuvo en segundo semestre y que vean la manufactura y las posibilidades de las continuidades espaciales como tal, ¿no? Tenemos otras manifestaciones también importantes, ¿no? Interesantes, de espacios contiguos que me van pudiendo diseñar y determinar por dónde ir recorriendo el espacio. De tal manera, entonces, que las posibilidades de magia espacial, de encuentros, de posibilidades de encuentro con uno mismo y con los demás, se puede ir garantizando y llevando del espacio público al privado a espacios de tranquilidad y serenidad a partir de la posibilidad de relación de espacios contiguos, que no necesariamente tienen que ser cerrados como en algunos casos, sino también puedes ir creando compartimientos en un espacio abierto. De tal manera entonces que si seguimos el concepto de continuidad y de cercanía y de proximidad, en los espacios abiertos también podemos hablar de esa posibilidad de relación espacial de espacios contiguos. Aquí, bueno, Luis Barragán, su propia casa, vean otra vez el concepto del biombo, que es fijo, y va generando ciertos espacios de cobijo y con el juego de pasos
con el juego de circulaciones, donde me va dejando la posibilidad de relación espacial espacios más estáticos. Vean, aquí son actividades un tanto más de estar sentadito, etcétera. Esta que es un paso un tanto dinámico, la misma escalera me determina y me manda el mensaje de sube o baja, y este espacio es un tanto intermedio, dinámico, pero vean, todo es conjugado con divisiones y con la continuidad y el fluir de los espacios. Aquí, otra vez, ¿no? La mayoría de nuestras casas, esa es una remembranza pues, de las casas antiguas de muchos lados, que viene desde los etruscos, pasando por los griegos, pasando por los romanos, y los árabes hicieron lo suyo. Los árabes, maravillosos, son los maestros de los espacios contiguos. Por eso Barragán obtiene esa esencia de los árabes y destaca todas las grandes cualidades espaciales que los árabes las dominaban a la perfección, ¿no? Que es el ritmo lumínico y de escalas, a partir de la posibilidad de relación espacial de espacios contiguos. Ir a través de un espacio, pasando por otro, en esa continuidad de pasos y barreras. Y además, vean, aquí hay acceso visual, acceso auditivo, olfativo, etcétera, pero los elementos que van marcando el espacio, junto con los pasos, me permiten esa relación contigua de los espacios, esa cercanía. Aquí, bueno, tenemos esta de Ricardo Legorreta en Monterrey, donde es un museo, hay un espacio que tiene mayor escala y luego contiguo tengo una sala y esa sala es contigua a otra sala y esa sala está junto a otra sala y junto a otra sala y se van comunicando por pasos. Este convento, el de Capuchinas, pues es una intervención que hace Luis Barragán, hace una serie de ajustes al diseñar la capilla y destaca lo que ya tenía esa casa, porque era una casa que le interviene, ya existía. Estamos hablando de Tlalpan en la época, bueno, de principios de finales del siglo XIX, XIX y XX, y que todas esas casas se diseñaban a partir de la relación espacial de espacios contiguos, a partir del concepto del claustro, que es una organización espacial importante que ya vimos y que tiene que ver con una configuración espacial que se llama en planos verticales en claustro, pero que la solución para los recorridos y de cómo se van relacionando los espacios es a partir de la relación de espacios contiguos. Es decir, entro, hay una barrera, me permite pasar en este caso a un espacio abierto, a su vez yo puedo entrar aquí, y me voy relacionando por una serie de aberturas, de pasos, que me van llevando gradualmente a donde Luis Barragán quiso que siguiéramos transitando en el espacio. Estamos hablando de una penetración en el espacio que tiene que ver con una intención muy particular. Ustedes tienen que dar la intención a esas posibilidades. Esta parte que no dejan pasar, observen igual, tú puedes pasar aquí, puedes salir a este espacio de circulación, volver a entrar, comunicarte, en este caso, si ya entraste aquí, comunicarte de este espacio con este espacio a partir de un elemento divisorio. Todos estos elementos conceptualmente los tiene el Chin, pero aquí ya materializados, resolviendo necesidades muy concretas y muy específicas. Por ejemplo, es una serie de pasos contiguos a nivel de escala urbana y a nivel de un dinamismo a partir de un concepto de puerta entre lo que es vengo de allá, de un lugar para llegar a otro, a través de uno, pero muy enfáticamente con una serie de espacios contiguos. Es decir, los elementos, barreras y pasos se confabulan para generar esas posibilidades. Y miren cuántas opciones tengo de vistas seriales en los espacios contiguos. Bueno, terminamos este tema aquí de espacios contiguos para continuar más adelante con una de las últimas posibilidades de relación espacial. Regresamos con ustedes y continúen con sus labores en casa. Ahorita que tienen fresca la información, elaboren sus cédulas y empiezo a recibir esa información. Bueno, pues sean felices y continuamos para el siguiente subtema.